habíamos quedado, ¿cierto?, en que un biofilm maduro, que es el que empieza, bueno, todo el procedimiento igual, mientras ahí sigamos contando. Mientras, ¿cierto?, se van haciendo los distintos procesos de colorización de las superficies dentales y la superficie, bueno, dentaria, ¿cierto?, estamos hablando de caries, eh, se va produciendo este fenómeno de descalcificación, ¿cierto?, en mayor o menor grado, por las gradientes de, en fondo de pH, ¿cierto?, la baja, el descenso del pH que vieron ahí con la curva Stefan. Y toda esta agregación, adhesión, agregación, coagregación, desprendimiento que van a formar este biofilm maduro que se potencia mucho más el mecanismo patogénico, ¿cierto?, de las bacterias ligadas a la carie, que no son otra cosa que producir ácido en mayor cantidad para demineralizar lo que es el esmalte, ¿cierto?, por este gradiente pH, y la agregación de otras bacterias que son más proteolíticas, que son las que van a ingresar hacia la pulpa, hacia el órgano dentino pulpar, y van a ir produciendo las distintas entidades que les fue diciendo en la clase, ¿cierto? Las distintas entidades de degradación, muerte y necrosis, inflamación, muerte y necrosis, dentro de la pulpa hasta llegar al periápice y eventualmente, dependiendo de la defensa de los pederos, de los factores de virulencia o mecanismos patogénicos de las bacterias, van a difundir. Eso es digamos, un cuadro muy simple. ¿Ya? Ahora, asociemos, en realidad las bacterias están todas mezcladas, pero hay un tipo de bacterias que yo puedo decir, esta bacteria no produce, digamos, descalcificación del esmalte, ¿ya? Y bacterias que producen descalcificación del esmalte no van a estar involucradas, por ejemplo, en procesos difusos, ¿ya? Eso es importante. ¿Y por qué? Porque tienen distintos mecanismos patogénicos, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, sigamos. Un biofilm maduro, ¿cierto? Más o menos en 2 semanas, y eso concuerda con algunos elementos clínicos que ustedes van a ver más adelante en periodos, donde se nota, digamos, la presencia de inflamación. ¿Ya? Ahora, en 2 semanas se supone que hay aparición, si se pueden detectar, se detectan. De hecho, se detectan treponemas que antes, con una buena higiene, no se pueden detectar, ¿ya? Ni por, bueno, cultivo muy difícil, y por tinción tampoco, ¿ya? Pero a medida que baja la higiene, aumenta la carga bacteriana y aumenta la cantidad de CO2 presente en las capas más inferiores, ¿cierto? En las capas más profundas. Y ahí empiezan a entrar en juego todas estas bacterias que están especializadas en anaerobiosis facultativa y anaerobiosis estricta. En realidad las estrictas son las que más nos complican. Hay una mezcla también de de estos dos últimos tipos de bacterias con esas características metabólicas, anaerobia facultativa, anaerobia estricta, que son las que provocan los procesos difusos, ¿ya? Porque en realidad, ¿por qué provocan procesos difusos? Vamos a ver un poco más adelante, pero lo que significa, lo que en el fondo provoca que se difundan esta es la necrosis, la muerte del tejido subyacente, y eso por falta de oxígeno, ¿ya? En realidad todo lo que es necrosis se define como, o todo lo que es, digamos, muerte celular se describe como un poco como necrosis isquémica, un infarto al miocardio, una necrosis isquémica, ¿cierto? A veces se le corta el oxígeno y se empiezan a morir las celulitas. Bueno, ¿Profe? tú dices, después de 2 semanas Sí. empieza a haber toxicidad y muerte bacteriana en estratos más cercanos al diente. Estamos recién en la capa del esmalte, ¿ya? Para formar este biofilm maduro, digamos, que es el responsable de desmineralizar el esmalte. Pero también se van a agregar, como les decía, les contaba el doctor Fuente en las clases anteriores, bacterias que son más anaerobias y que con ese potencial de oxidorreducción hacen que también se cree un ambiente poco compatible con la vida como lo conocemos nosotros, que es dependiente de oxígeno, ¿cierto? Bueno, la composición básicamente de un biofilm maduro, que se forma en 14 días, que se, obviamente hay que removerlo día a día, pero si alguien lo dejara que hacer, son más o menos mitad y mitad, entre coco y bacilo. Aquí se desvía un poquito en los treponemas porque obviamente empiezan a aparecer bacterias más anatomía estricta, ¿ya? Y el otro corresponde a en una diapositiva siguiente, en la diapositiva siguiente tengo un poco más ¿cómo se llama? La especificación con muchísimos nombres, así que esto es como anatomía, aprenderse 1000 nombres, pero un poco saber por qué ese tipo de bacterias producen, ¿ya? Y hacerlo, digamos, concordar con lo que les contaba el doctor Fuentes. Y ese otro corresponde a, si ustedes se van acá abajo, vamos al tiro otro. ¿Ya? Cándida, básicamente. Cándida y dos de los que yo les voy a mostrar, porque hay muchas cosas más. Cándida, ¿cierto? Y algunos protozoos, como los que están marcados aquí en verde,
caracterizados en verde, y por el micoplasma, que son más que nada para los pediatras, médicos pediatras. ¿Ya? Pero ¿qué cosa esto ustedes lo van a tener, ¿cierto, Rodrigo? ¿La diapositiva? ¿Sí? Sí, pues tú la compartes. Esto, todo lo que está en rojo, azul, rosado y verde es un poco lo que tienen que empezar ya como a internalizar como, para sus cursos de pediodoncia, para sus cursos de endodoncia, de cirugía y más adelante de patología, ¿cierto? Medicina oral, porque hay varias asociaciones, no, hay más que un par de asociaciones bacterianas que es importante saber quiénes están involucrados y cómo y cuál es el, el mecanismo fisiológico, patológico, perdón, de producción de esos cuadros clínicos, ¿ya? Pero, en resumen, ¿cierto? Asociado a caries, ¿cierto? Tenemos el grupo de estreptococos bucales, hay varios grupos ahí, estreptococcus muta, sobrino, ginoso, solivario, y varios más por internet, ¿ya? Y también hay los famosos enterococos, estreptococos fecalis, pero más que nada ligado a la enfermedad pulpar, que vamos a ver un poco más adelante, y también que se conoce, ustedes la pueden ver por ahí, nombrada como enfermedad endodóntica, ¿ya? Peptostreptococo dentro del anaerobio, peptococo dentro de los anaerobios, pero siempre cocos positivos, y una importante, Neisseria es un comensal de la orofaringe, y está siempre ahí, no, la verdad que no tiene mucha, salvo por algunos cuadros invasivos en los hospitales, pero eso es para los médicos, ¿ya? Y alguna necesaria importante o que hayan escuchado por ahí, Neisseria gonorrea, la que produce la gonorrea, esta enfermedad inflamatoria, ¿cierto?, a nivel genitudinario. Pero quedémonos con esto, Bellonella parvula, Bellonella especie, porque más adelante vamos a ver un poco más específico, ¿cierto? Y en Periodón se lo van a ver todo, todas estas bacterias como enlazadas que produce una, cuáles son las citoquinas que estimulan los productos bacterianos, o qué citoquinas son capaces de inhibir con estos crecimientos, etc. ¿Ya? Eso es una red, digamos, que relaciona esto con las enfermedades periodontales. Después, entre los bacilos importantes que quiero que se acuerden, actinomisis, ¿cierto? Más ligado a la parte pulpar, pero también con un poder proteolítico importante, y obviamente el famoso lactobacilo, ¿cierto? Que es la estrella de la caries junto con los estreptococos bucales, ¿ya? Lo que está acá abajo, igual lo vamos a ver en su momento, en la última fase de esta clase. Es más que nada ligado a enfermedades periodontales, ¿ya? Las enfermedades periodontales ya algo la habían dicho, ¿cierto? Que son cuadros que van debilitando el aparato de soporte del diente y de esa manera se van perdiendo los dientes, ¿ya? Y tiene que ver con esta agresividad de este tipo de bacterias, que vamos a irlo viendo más adelante. Entonces, agentes infecciosos asociados a caries, básicamente el grupo de estreptococos, ¿cierto? Con gran positivo, con las características que le alcancé a nombrar en la clase anterior, lactobacilos, ¿cierto? Y actinomyces. Entre ellos el Naes lundi, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Pero ¿por qué se acuerdan? Aquí tenemos, ¿cierto?, una tinción grande de estreptococo, estreptococo mutan, ¿cierto? Estrepto porque está en cadena, porque si estuviera muy agrupado, si hubiera solamente esto, de ahí en racimo ya estamos hablando de un estáfilo, ¿cierto? Pero lo normal es que haya más cadenas que dentro de una tinción. Aquí tenemos lactobacilo, ¿cierto? Y aquí actinomyces. Esto es como más fino, más alargado, ¿cierto? De esa forma. Sigamos, bueno, dentro de los mecanismos de acción a este nivel, para que se produzca la desmineralización del implante, hay tres conceptos como básicos que siempre es bueno saberlo, es que son acidógenos, o sea, producen ácido a partir de hidratos de carbono, son acidófilos, les gusta estar en medio ácido, ¿eh? Y además son acidúricos, o sea, que pueden producir ácido estando en un medio ácido, o sea, contrarradiante, en el fondo es eso, contrayente. Porque lo normal es que uno produzca, o sea, haga un producto, lo elimine, y cuando haya un equilibrio interno-externo, se separa la producción y se estabilice, ¿ya? O si hay mucho soluto afuera, se ingresa para equilibrar las dos concentraciones. Pero en este caso, la producción de ácido siempre va a ser, ¿no? La idea ¿cómo se llama? Es mantener un pH bajo. Porque también son acidófilos y les gusta vivir, digamos, medio base, más que alcalino. Ya. Ahora,
si seguimos hacia adelante, eso muy en forma, digamos, de el grupo que vimos estreptococo en la última clase, estreptococos bucales, ¿cierto? Ahora tiene mucha importancia el estreptococo bucal en otras enfermedades que seguramente lo van a ver más adelante, ya que podamos, por nuestras acciones, no solamente la importancia de este grupo en el esmalte, en la cual estamos viendo la carie, pero tienen importancia en la colonización de otros tipos de prótesis, por ejemplo, válvulas, a nivel del organismo. Pero eso lo van a ver más adelante, ¿ya? Y así que cuidado con algunas cositas de manejo en la boca, sobre todo lo que es quirúrgico. Bueno, sigamos hacia abajo, ¿cierto? Una vez que se produce la ruptura, se llega a la dentina, van a ver todas las reacciones de los distintos tipos de dentina, todas las reacciones que hay a nivel de odontoblasto, el reemplazo, ¿cierto? Que les contó el doctor a expensas de las células que están ahí a nivel mesenquimático, o sea, del órgano dentino pulpar, y que van a poder repasar, y a este nivel ya no hay mucha reparación que hacer, pero se puede tapar un poco, pero una vez que ingresan a las bacterias, estamos hablando, ingresan a la pulpa, ¿cierto? O el órgano dentino pulpar, empiezan a ver los distintos grados de pulpitis, ¿cierto? Esa reversible, irreversible, y ya cuando hay forma irreversible, van a llegar, digamos, al periápice en algún momento. ¿Ya? Ahora se están haciendo técnicas regenerativas, inclusive con bacterias con crecimiento bacteriano en la pulpa, colocando, por ejemplo, haciendo muñones pulpares, en los cuales extraen un poco la pulpa y colocan, por ejemplo, coágulos de fibrina, que tienen una altísima concentración de plaquetas, que son las plaquetas son las que inician, bueno, las plaquetas, la tromboplastina y otras cosas más, son las que inician la cicatrización, plaquetas a nivel vascular y otros elementos del tejido conectivo, son sustancias que activan la proliferación de los distintos tejidos que se rompieron para repararlos. Pero han obtenido algunos resultados bastante buenos a nivel de sellado fisiológico del muñón pulpare. Pero supongamos que no hay ninguna posibilidad. Esto va a seguir avanzando en todas las etapas que le dijo el doctor, hasta llegar a tener un preápice sano a un preápice que tenga o un granuloma, ¿cierto? O un quiste, o vaya evolucionando en los estados de los que le habló el doctor Fuente, ¿ya? Entonces, se supone que tienen necrosis pulpar ya a este nivel, estamos en la pulpa, pero todavía con un periápice normal, ¿ya? Que todavía puede estar un poco más inflamado, menos inflamado, pero no hablemos de absceso a esa zona ni nada. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? El inicio hay predominios de cocos y bacilos gram negativos anaerobios estrictos. Y a medida que se vaya acabando, en realidad, ¿qué pasa ahí? Es como una curva de crecimiento normal de un estudio bacteriano o un celular. ¿Ya? Hay un crecimiento exponencial, una meseta donde están todos felices, y después empieza a morir, digamos, todo lo que es lo que tiene menos capacidad de sobrevivencia, en este caso son todas las células del órgano ventrículo pulpar, y las bacterias están hechas para vivir en condiciones ya pero extremas, ¿ya? Entonces, en este momento, una vez que se acaban todos los nutrientes que son de viabilidad, digamos, para la pulpa, empiezan a haber se empieza como a toxificar el ambiente, ¿no? Y bajan la concentración de oxígeno y empiezan ahora a prevalecer o a haber un mayor predominio con una sucesión de coco y bacilo, lo mismo, pero anaerobios estrictos, y siempre negativos. ¿Por qué es tanto la lesividad negativa? Bueno, ya sabemos que es por el EPS, eso es lo básico. Pero hay muchos elementos más que se han investigado que están asociados a los gram negativos para llegar a la pulpa y empezar a hacer difusión de procesos patógenos que se conocen como enfermedades bucales con repercusión sistémica. ¿Ya? A eso hay que tener cuidado, por eso es que no dejemos nunca a un paciente solo, le saqué hice una extracción, le puse un implante, hice una pisectomía, no sé, pues, una acción periodontal más o menos invasiva, no lo dejemos nunca solo porque ahí está el problema en que pudiera difundir el proceso. ¿Ya? Sigamos. Esta casa se más cortita, así que esperemos que no nos aburra tanto. La etiología de enfermedad pulpar, esto también se lo dijo el doctor, me parece, en la primera clase, cuando estaban hablando de comportamiento biológico, ¿cierto? Y entre las cuales vamos a nombrar ahora, a nivel pulpar, la causa infecciosa, ¿cierto? La infección es el establecimiento y multiplicación de bacterias en un lugar, en un hábitat susceptible. Pero hay muchas otras causas, seguramente esto lo han visto, me imagino que lo han visto en materiales dentales, o en otras cátedras que también pueden
no invasivas, químicas, ¿cierto? A través de los ácidos, traumáticas, golpes, radiaciones, a través de estas radiaciones ionizantes y electrogalvanismo con distintos materiales restauradores que tienen potenciales de electronegatividad y de electroconductividad diferentes. Y ahí hay traspaso de electrones, ya como esas chispitas y molestas, ¿ya? Pero quedémonos vamos a la pulpa con infecciosos, ¿cierto? Ahora, el elemento, ¿cierto? Si usted se fija ya, acá tenemos los estreptos, con los actinomices, con los lactobacilos, sucesiones distintas en los distintos estados, formación de un biofilm, esta entidad tridimensional en el cual hay tránsito de estos tubos que se forman dentro del biofilm, el tránsito de nutrientes, eliminación de toxinas, ¿cierto? Y esta eliminación de toxinas puede ser una toxina que esté inhibiendo el crecimiento de otras bacterias, y así se mantiene el equilibrio de este biofilm que se considera, digamos, como el más patogénico, ya con esta gran cantidad de bacterias que va a seguir avanzando desde esta carie, ¿cierto? Alcanza el órgano dentino pulpar, y ahora empezamos que ya presenta inflamación a nivel de periápice. Y una otra cosa que lo que hemos visto el primer semestre, ¿cierto? Los eventos mediados por el lipopolisacario y lo que le ha dicho también el doctor, ¿cierto? Fuente en las clases anteriores. Se presenta una el LPS es capaz de estimular, ¿cierto? Una vasodilatación, además, bueno, también el hecho de que hay una presencia de bacterias, los antígenos estimulan a que dentro de la red vascular, que es como cualquier red vascular de nuestro cuerpo, empiecen a haber esta demarginación, ¿cierto? De elementos celulares de defensa, salgan fluidos del intravascular al extravascular, y ahí estamos en la vasodilatación, y se produce un edema, mal definido edema, ¿cierto? Porque edema significa que hay un aumento de volumen, pero aquí, y para suerte de nosotros, no hay ni una posibilidad de dilatación, por lo tanto, toda esa presión se traduce en una presión y estímulo hacia el nervio, ¿cierto? Hacia las fibras sensitivas de dolor, y eso provoca un grandísimo dolor. Entonces aumenta la presión intravascular, hay un éxtasis vascular a nivel periapical, si hay una inflamación grande acá, hay mucha más presión dentro que fuera del capilar, por lo tanto es más difícil que vayan a ingresar elementos de reparación, ¿ya? Se empieza a acumular aquí de una forma más tóxica, se empieza a producir un ambiente no favorable hacia la vida, y con el consiguiente aumento de la división bacteriana. Disminución de nutrientes, aumento de desechos, ¿cierto? Muerte bacteriana también entre medio, muerte celular, liberación de citoquinas, ¿cierto? Baja el oxígeno, y aquí ya entramos en lo que es ya más la hipoxia, y aumentan las bacterias anaerobias estrictas. A este nivel, ¿ya? ¿Qué podemos encontrar? Los agentes infecciosos asociados a enfermedad pulpar, los tenemos acá, ¿cierto? Se los voy a, todavía, una vez que ingresaron, estamos acá arriba, ¿cierto? Pero todavía con periápice normal, se presentan básicamente cocos positivos, anaerobio estricto, anaerobio facultativo, razón. ¿Cierto? Aquí sí, ahí. Bacilos también, bacilos gram negativos anaerobio estricto y bacilos gram positivos anaerobio estricto, que son los que van ahí destruyendo, que tienen poder proteolítico, ¿ya? Y si se fijan, por ejemplo, acá hay un tipo de bacteria que se llama Porphyromonas endodontalis. ¿Por qué? Porque esta es la que más aíslan. Le pusieron ese nombre, pues en realidad está dentro de un gran grupo que se llama los bacilos negros pigmentados. Pero en este caso le pusieron ese nombre porque ese serotipo, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hicimos la clase de diagnóstico? Que en alguna parte de la bacteria es diferente de su hermana. Entonces, eso se conoce como serotipos, pero porque los aíslan con suero y con anticuerpos especiales, pero dejemos este nomás. ¿Ya? Pero hablemos de serotipo de dos estirpes o dos linajes de bacterias. Entonces, el serotipo endodontalis no es parecido al serotipo, o sea, pero no es lo mismo, o no tiene el mismo patrón genético, no tiene el mismo patrón metabólico, ¿cierto?, que vimos en las clases anteriores del semestre pasado, que su hermana que está dentro de la pulpa, ¿ya? Y el otro está más asociado a enfermedad periodontal, y también más asociado a difusión de procesos patógenos digamos, que tengan un origen dentario. Ya más adelante yo lo voy a dejar justo hasta cuando se empieza a difundir, y el doctor
fuente ahí va a ser la clase de proceso de difuso, ¿cierto? Difusión de procesos bucales y con todas las implicancias que hay clínicas entre medio y cómo se valora un paciente con menor o mayor gravedad. Pero aquí vamos a hablar solamente, quiero que se queden con los nombres que están acá. Ahora, si por ABC, yo les aconsejo, a lo mejor hagan pantallazo para que tengan los nombres, por lo menos seguros, que es como lo que yo les decía, que es como anatomía, ya cuando le pregunten por algún tipo de bacteria. Por ejemplo, muy importante, en endodoncia, ligado a fracaso endodóntico, está el Streptococcus fecalis. El Streptococcus fecalis, que si se llama fecalis, ¿de dónde vendrá? Del intestino grueso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pasa ahí? Pasa de mi manera, ¿no? Nos vamos colonizando a medida que tenemos contacto con los alimentos, nos fueron bien lavados, las manos de la nana, las manos de la enfermera, las manos de cualquier persona que haya tenido maripuria haya quedado un poco ahí. O nosotros mismos, ¿no? Obviamente tenemos malos hábitos, cuando niños, no sé, yo siempre le ponía el ejemplo, bueno, no tengo que hacer mímica acá, pero les ponía el ejemplo de cómo se transmiten o por qué tienen mucho cuidado los jardines infantiles en realidad, porque hicieron la vacuna, por ejemplo, el rotavirus, porque los niñitos no tienen ninguna posibilidad de, ya, no se vayan a tocar, ni toquen cosas sucias. No, el primer niñito, no sé, pues se está tocando la zona, no sé, por atrás, anal, y queda con la manito sucia dentro del pañal, después agarró un juguete, lo empezó a morder, dejó sus deposiciones ahí, y tenía otro serotipo, y después vino otro niñito, agarró el mismo juguete, lo empezó a chupar y se contaminó. ¿Ya? Así más o menos funciona. Y por eso, bueno, la vacuna es por el ausentismo laboral de las mamás. ¿Ya? Y bueno, por la implicancia, si les tocara una cepa de rotavirus más o menos virulenta, la deshidratación en un niño es sumamente preocupante, igual que en un adulto. ¿Ya? Así que, igual que en nosotros, ¿no? ¿Ya? Ustedes también, pues, o sea, como jóvenes, si están expuestos a ejercicios extremos y no se hidratan, igual les va a pasar la cuenta todo lo que es pérdida de electrolitos y eso. ¿Ya? Pero eso, y entonces, estas son las bacterias, digamos, que están implicadas y van a ver en todos los papers y los mecanismos de acción. Yo les entregué, cuando hablamos de estructura bacteriana en el primer semestre, ahí les nombré un paper que es muy bueno, es antiguo, pero no ha salido nada, la verdad, que agregue algo más importante. Por ejemplo, están todos los factores de patogenicidad del Streptococcus que se parece mucho a las bacterias periodontales, tienen una cantidad de factores tremendos, toxinas, enzimas, un montón de cosas. ¿Ya? Pero a nivel micro, en realidad, no sé, pues me agarro, una vez estábamos haciendo una tesis cuando estábamos asociados a la Escuela de Medicina, a nosotros nos hicieron clase en la Escuela de Medicina, y en Tanea, junto con o sea, el mismo edificio. Entonces, yo le hacía clase a los chicos de medicina y a usted y a odontología. Entonces, cuando hacía y nombraba los Streptococcus fecalis, para ellos los Streptococcus fecalis son intrahospitalarios y es un desastre. Es un dolor de cabeza para los médicos los Streptococcus fecalis porque son tremendamente resistentes, así como los Staphylococcus aureus y otras bacterias que han escuchado por ustedes, Clostridium difficile, Acinetobacter baumani, de los respiradores mecánicos, Pseudomonas y otras cosas más. Pero este Streptococcus fecalis, que es primo hermano, los tenemos todos como comensales en la boca a un nivel de concentración normal, por decirlo así. ¿Ya? Yo les hablaba que eso se llama dosis letal 50, ¿ya? O dosis 50, que digamos como el umbral en el cual yo no tengo ninguna manifestación clínica de algún trastorno a nivel bucodentario. ¿No? Paso esa dosis, en el fondo me dejo de lavar, paso la dosis y partimos con gingivitis, periodontitis y todo lo que sea, pulpitis, ¿cierto? Reversible, irreversible y todos los eventos que ya han visto. Pero tiene que ver solamente con la concentración y la modificación de uno de los factores de esta teoría ecológica, para que tengamos mayor o menor problema. Pero con esto, bueno, vayan viendo un poquito para que se empiecen a familiarizar con los nombres de las bacterias. Así como tienen que saberse músculos, van a tener que saber bacterias. Bueno. Ya, Profe, para cuando ¿sí? perdón, ¿cómo era lo de la dosis 50? ¿Cómo se llama? Ya lo dije ya, yo no repito las cosas. Ustedes son unos guerreros, los estudiantes de la Universidad del Paraíso y nada. Mira, ¿por qué se produce, por ejemplo, una carie? Entre otras cosas, porque acuérdense que tienen mucha cantidad de factores, pero uno de ellos es la concentración de bacterias. Y dentro de la concentración de bacterias, el tipo de bacteria, porque también puede tener un poco más de bacterias que pase, bueno, en realidad
se define como dosis letal 50 la dosis que es capaz de matar el 50, del agente infeccioso que estás estudiando, que es capaz de matar el 50% de la población. Ya, supongamos streptococcus podemos tener 1.000.000, ¿ya? Ahí en la fosa, en la pared vestibular, mesial, donde ustedes quieran. Con 1.000.000 estamos bien. Eso en líneas generales, porque ese millón, si fuera más virulento, a lo mejor con 500 te produce una carie, ¿ya? Pero basta que yo pase el umbral establecido, ¿ya? Establecido para, hay recuentos establecidos para este tipo de estudio. Entonces, si yo paso ese nivel como de limpieza, por decirlo así, hago una manifestación clínica. Esa es la DL50. Me paso a la DL50, que es la concentración límite de salud, por decirlo así. Pasa lo mismo en el cuerpo. Si yo me dejo lavar, no sé, o me dejo de duchar, además de hediondo, ¿cierto? Voy a presentar en las zonas de que haya más temperatura y pliegues, ahí voy a empezar a hacer enfermedades de dermatitis, ¿cierto? Voy a empezar a hacer erosiones por hongo, dermatitis por estafilococcus epidermidis, básicamente. En los pies, ¿cierto? Por estos honguitos que tenemos que siempre hacer un pie de atleta, ¿cierto? Por tricofiton, etcétera. ¿Ya? ¿Contesté? Sí, sí, gracias. Profe, sí, demasiado incluso. Ya, Profe, ya, pero bueno, cualquier cosa. ¿Sí? ¿cuál dijo que era el serotipo parecido a Ah, la no, ya, porfiromona ya. edontalis? Mire, eso, qué bueno que ya corregiste eso. Porfiromona endodontalis. Eso está ligado, como decía, al tejido intestinopulpar porque lo aíslan más de ahí. El primo hermano que está ligado por esta otra parte, puntero, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve eso? Que estoy moviendo el cursor. Sí, sí. Ya, mire, entonces el primo hermano está acá afuera y entra, igual puede estar acá adentro, porque está todo comunicado por un medio líquido, ¿cierto? Pero se aísla con mayor frecuencia acá afuera, en esta zona, el ligamento periodontal, epitelio y unión, ¿cierto? El fondo del surco, epitelio y unión, ligamento periodontal, y lo encuentra más en esta zona. Ese se llama porfiromona intermedia. No, porfiromona, tengo el nombre más adelante, pero es porfiromona gingivalis, eso. Gingivalis, pero yo se los voy a dar más adelante y por último les aconsejo que hagan un pantallazo porque ya lo tengan y empiecen como a aprender como entre 10 y 14 bacterias que son las que se manejan dentro de los cuadros infecciosos bucales, ¿ya? De bacterias, no estamos hablando de virus ni de hongo ni nada. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Sigamos, ya entonces estamos estos organismos, ¿cierto?, asociados a la enfermedad pulpar y, bueno, aquí hay otro estudio, ¿cierto?, en el cual aíslan 19 especies con nombre y apellido, ¿ya? Y de 40 especies dentro de una pulpa necrótica, ¿ya? Aquí me tapa, no sé si dice acá eso, características, especie, no, pero bueno, me dice microbiología de la enfermedad pulpar o enfermedad endodóntica. Esto lo hicieron por estos mecanismos que vimos en el primer semestre, que es la hibridización. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí, sí se acuerdan, yo sé que se acuerdan. Que se hagan que no se acuerdan es otra cosa. Pero, ¿se fijan? Hay como 40 especies acá diferentes que podemos encontrar acá adentro, en la pulpa. Pero hay muchos también que vamos a encontrar acá afuera. Por ejemplo, miren, encuentran adentro estreptococos, constelato, enginoso, los mismos que parten, o sea, uno de esos muchos, ¿cierto?, que parten las caries. ¿Por qué? Porque están dentro del mismo ambiente, ¿ya? Eso es digamos, como lo importante. Ahora, no se aprendan todo esto, obviamente, no todas estas bacterias, quiero ir pasando tips. Ya les di uno, ¿cierto?, el delante, pues se las recalqué como las más importantes. Ahora les pongo esto, les puede servir el día de mañana para presentar en un seminario. Esta es la mayor cantidad de bacterias que se han encontrado, ¿ya?, dentro de una pulpa necrótica, ¿ya? Sigamos, pero con las que le nombré en la diapo anterior estamos más que bien. El resto son muchos nombres, la verdad es que no van a estar, los que hagan entonces no van a estar pensando, estoy eliminando un propión inoxia, o sea, una selenomona noxia. No, pero que por lo menos sepan que su trabajo es debido a una necrosis provocada por una bacteria. ¿Qué bacteria? Una, dos, tres, ya listo, chao. Sigamos, si es que me cambia esto, se pegó, parece. Oh. ¿Me escuchan o no?
Se escucha bien, Sí, Jorge. profe. Sí, pero es que se me pegó esto, pero Pero cámbialo con el mouse abajito. no te, sí, 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 eso ahí, ya. Entonces, aquí está el resumen que le quería hacer. La microbiología de la enfermedad pulpar, ¿cierto? Anaerobios estrictos aislados de la pulpa necrótica. Ya cuando estamos más en condiciones de muerte celular, ¿cierto? Muerte celular dentro del órgano pulpar, encontramos básicamente entre 4 a 7 especies. Los que están acá están en color gram negativo, ¿cierto? Y los que están acá están en gram positivo. Estas son las bacterias más importantes dentro de estos grupos ligados a enfermedad periodontal. Ahora, ¿puedo encontrar un Fusobacterium en las enfermedades periodontales? Sí. ¿Puedo encontrar un Fusobacterium ligado a una infección diseminada? Sí. ¿Ya? Porque parten de acá. Y la verdad, yo no sé si les conté anteriormente, pero hay un caso, no sé si lo tengo acá, la verdad, pero lo pueden buscar en la revista de Otorrinolaringología de Chile, ¿ya? Que se llama síndrome orbitario, síndrome de vértice orbitario, en el cual un colega X de una universidad X le sacó una muela al juicio, un molar, ¿cierto? Un cordal, como dicen los españoles, una muela al juicio, en realidad la muela inferior derecha. A la semana empezó con problemas de trismo, no podía abrir, empezó a tener molestia en la zona geniana y en el ala de la nariz, el lado derecho, ¿cierto? Después empezó a tener una inflamación en el canto interno del ojo derecho y después ingresó casi en coma. Y a los 15 días perdió el ojo. O sea, perdió la visión, pero no, perdió la visión, porque bueno, la retina es un órgano sensorial, no es motor. Entonces se murió y son terminaciones neuronales. Entonces, ¿qué pasó? Son cuerpos neuronales que se especializan en visión. Pero si se mueren, no se reemplazan todavía. Porque hay unos estudios medio mágicos que vi el otro día que sí lo van a poder reemplazar. Es una magia así maravillosa. Y que sí van a poder ver los ciegos. De ahí eso por esas cosas de morfología. Entonces, llegó al canto interno del ojo. Si usted se acuerda de la anatomía, el ojito, ¿cierto? La órbita va desde mayor a menor, es como un embudo. Y atrás está la escotadura esfenoidal. Y ahí entra todos los vasos sanguíneos hacia el ojo. Esa migración infecciosa de todas estas bacterias y 10 más, en realidad de 500 más, pero 10 más de las que conocemos, de las que conocemos aislándolas. Se fueron hacia el espacio geniano, canto interno del ojo, se fueron hacia adentro, y como adentro termina como un conducto, como en un cono chiquitito, el periósteo de esa zona es muy friable, se despega, eso significa, se despega muy fácilmente, friable. Entonces fueron hasta la zona posterior, hicieron presión, un acceso de presión, y lo que hizo no fue como un efecto de pisé la manguera, se cortó el agua. Entonces se cortó la irrigación a través de la arteria oftálmica y se murió la retina, no los músculos, no el, no sé, por el motor externo, ni me acuerdo ya los que había, el recto interno, el otro, los oblicuos, no la parte, la persona mueve el ojo, pero ya no ve, ¿no? Una demanda así horrible. Pero fue por no parar la infección a nivel, bueno, y lo peor de todo, si lo ven por ahí es fácil, busquen si quieren, hay síndrome de vértice ojo, revista chilena de otorrinolaringología. Lo peor de todo es que había metido entre medio, lo trató un oftalmólogo y lo trató un otorrino. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron el tratamiento antibioterápico, o sea, la antibioterapia, digamos, para las bacterias que ellos conocen. Y no son estas. Andaban detrás, por ejemplo, si ustedes ven por ahí cuando lean, andaban detrás de un Staphylococcus aureus en la boca jamás. ¿Ya? O sea, lo menos, lo último que tengo que pensar. Igual los médicos piensan al revés, piensan en aerobio y anaerobio. Y lo último que piensan es en anaerobio estricto. Nosotros al revés. Siempre tenemos que partir de pensar que se está produciendo una infección por un anaerobio y de las bacterias de la boca, ¿ya? Y de ahí, ya, no, esta cuestión no por aquí, así puede ser un estáfilo, puede ser un estreptococcus patogenes, pero partamos primero de acá, de esto, y de las otras bacterias que voy a nombrar un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, cosas graves como esa, que son muy simples, ¿sabes? A mí yo saco buena el juicio, ahí algunas más complicadas, menos complicadas, pero
mi infección nunca se va a ir más allá del foco, de la zona, del lecho que dejé, porque si no tengo que seguir otras etapas antimicrobianas. O sea, no me sirvió esto, ya, si no saco nada con aumentar la dosis, tengo que cambiarme de esquema antimicrobiano. Ya, bueno, ahí hay otras cosas que hay que hacer después, pero eso lo aprender con el esquema más grande. Ya, muchachos, sigamos. Entonces, esto de memoria, lamentablemente. ¿Ya? Ya, sigamos. Así como se sabe el nervio dental, ¿cierto? Con sus ramas, con sus 1500 ramas, aquí van a aprender 12, 14 bacterias, poca cosa. Entonces, el mecanismo de acción de los agentes infecciosos, básicamente bacterianos, estamos hablando de bacterias, ¿ya? De la enfermedad pulpar, es básicamente enzimático, ¿ya? Y tóxico. ¿Ya? Ahora, enzimático significa invasividad. Si yo tengo enzimas que rompan algo, significa que puedo seguir avanzando. ¿Ya? Ahora sí, como dice acá, en menor cantidad de bacterias y en grupos gram negativos a nivel estricto asociados a enfermedad periodontal. Estos mecanismos están en menor cantidad que los que vamos a ver más adelante, que son mucho más invasivos y son mucho más tóxicos. ¿Ya? Pero guardando todas las proporciones. O sea, no es que me produzca la toxina y el paciente se va a morir mañana, si ya no existiría, digamos, muchas especialidades nuestras. Entonces, sigamos avanzando, dejamos lo que es la pulpa, ¿cierto? Quedó claro, con esta cantidad me conformo. Si alguien tiene más, ya, súper bien, pues, ¿ya? Y dentro aquí, la estrella de la enfermedad pulpar, dentro de los agentes infecciosos, Streptococcus fecalis o enterococo. En nuestra boca no tiene mayor lesividad o no es tan, o lo más virulento que puede ser, bueno, igual es importante, pero en el caso de los médicos, el paciente se le muere. Pero en este caso, ¿qué va a pasar? Retratamiento endodóntico, ¿cierto? A volver a hacer el tratamiento, así que les decía el doctor que metían como unas limitas dentro del conducto, el sistema, o ese sistema de conducto, ¿cierto? Para sacar todo lo malo, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Ya se va a volver a infectar, vuelta a hacer tratamiento, o capaz que haya que hacer una cirugía y cortar la puntita del diente, se llama apicectomía eso, o derechamente, si pasó mucho tiempo, sacar el diente, ¿ya? Entonces ahí le ponemos un implante, no es malo. No, pero la idea es que ojalá, o la idea es que ojalá separen las enfermedades bucales a nivel de surco y fisura con sellantes y buena higiene. ¿Ya? Yo prefiero decir 1000 higiene que 100 implantes. O igual bueno, no sé si tanto, pero igual se complican, igual todo tiene su gran complejidad. Pero en realidad para el paciente, sin pensar en nuestro bienestar ni nada, para el paciente mejor me lavo, no, me lavo, me cuido y hago cosas muy, muy simples de lo que son prevención, de lo que es prevención, todas las técnicas de prevención. ¿No? Sigamos ya. Entonces, pasamos la pulpa, ahora vamos a entrar a lo que es el periápice, ¿ya? Las bacterias que van a estar involucradas acá y que, como dice ahí, ¿cierto? Se definiría como enfermedad periapical, que no es otra cosa que la extensión de lo que hay arriba, la enfermedad pulpar, ¿cierto? La etiología, ya sabemos que son microorganismos mediante productos bacterianos, que son las endotoxinas que destruyen odontoblastos y células subyacentes. Hay toxinas se han identificado toxinas para lo que ustedes quieran, dentro de la pulpa, para romper todos los tejidos que hay fuera y dentro del diente, porque si no, no habría enfermedad. ¿Ya? Así, si los estreptococcus o todas las asociaciones ligadas a la caries no fueran capaces de producir ácido, se acabó la caries. ¿Ya? Así de simple. Entonces, pueden avanzar más allá del foramen apical debido a gran batería enzimática, eso les da el poder de invasión, ¿cierto? Y otra me quedo aquí, toxinas locales, ahí asociadas, ¿cierto? Que no van a tener mayor, este LPS, por ejemplo, no va a tener mayor impacto en la salud del estado, del compromiso, digamos, de salud general, ¿no? Diferentes cuando los médicos trataban antiguamente, no sé, pues, pacientes que se le infectaban y hacían sepsis. La sepsis es un paso masivo de bacterias a la sangre y multiplicación en la sangre, ¿ya? Y otros focos más. Entonces empiezan a haber acceso en múltiples partes y yo tengo un paciente, y usted a lo mejor también piensa lo mismo, paciente con una gran cantidad de bacterias, generalmente todas las sepsis la mayoría están asociadas a gram negativo. ¿Qué es lo que haría? Le doy más antibióticos.
Sí, súper bien. El paciente se les moría inexplicablemente. ¿Por qué era? Porque se liberaba mayor cantidad de LPS y todo el fenómeno inflamatorio aumentaba 10 veces, entonces no alcanzaban a hacer nada. Entró a sepsis, se fue el paciente, y una posibilidad. Hoy día sí, hoy día saben qué curioso, ahora ocurrió hace 10 años atrás, fácil, creo. Entonces, no, ni tanto, yo diría que máximo 10 años. Lo que hacen ahora, hacen lo mismo, hacen antibioterapia a chorro, ¿cierto? Por vía, digamos, directa, endovenosa, pero además agregan una gran cantidad de corticoides para inhibir la inflamación, para inhibir estos LPS, el efecto de estos LPS. Y así sacan los pacientes. ¿Ya? Pero aquí es todo local, es todo chiquitito, es todo mini. ¿Pero qué significa? La muerte de nuestro paciente, la pérdida del diente. Ese es nuestro paciente. ¿Ya? Y bueno, de las estructuras anexas igual. ¿Ya? Y que si nos escapa de la mano y el paciente pierde un ojo por una cosa tan banal de no pararlo ahí en la zona maceterina. No puede pasar de la zona contigua. ¿No? No puedo esperar que se le empiece a echar el ojo para cambiarle el antibiótico. O por último, hospitalizarlo. ¿Ya? Pero bueno, ¿Profe? sigamos. ¿Sí? Cuando habla de batería enzimática, ¿a qué se refiere? Una gran cantidad de enzimas. Un grupo, la bacteria tiene una gran cantidad de producción de enzimas. ¿Sí? ¿Se entendió, no? ¿O se cortó Sí, el profe, audio? se entendió. Muchas Ah, súper gracias. bien. Eso. Y de hecho las vamos a nombrar más adelante cuando veamos. Ah, no, un poquito más adelante vamos a nombrar qué enzimas son. ¿Ya? Así que, a ver, ¿ustedes conocen alguna enzima que produzca alguna bacteria, no? ¿Quién conoce alguna enzima? Nombren alguna, ¿eh? Cualquiera. En 5 segundos. 1, 2, ECA, 3. ¿Cuál? ECA, enzima convertidora de angiotensina 2. Que no le Sí, esa entendí es una la enzima. pregunta, dijo enzima y bacteria. No, sí, esa es una enzima. La enzima convertidora en angiotensina, ¿cierto? Ujú, Pero esa se produce a nivel celular. Yo le estoy ujú. preguntando, ¿conocen alguna enzima que produzca alguna bacteria? Me pillo, no se me ocurre. Y Sé que producen tiene ácido. farmacología, ¿no? ¿Tiene farmacología? ¿Podría ser insulina? Pero eso a nivel, bueno, Es ¿cómo que se llama? creo que hay bacterias que pueden Recombinante, producir recombinante, insulina. sí, Por eso. sí, recombinante, pero esa es una enzima que en realidad es como una hormona, que produce el páncreas, pero no, algo que produzca una bacteria. En farmacología, entonces, bueno, si no tienen farmacología, lo van a ver en farmacología, pero es una enzima que se llama beta-lactamasa. Todas las enzimas terminan en asa, ¿cierto? Sí. El sufijo asa es propio de enzimas. Entonces, la beta-lactamasa, que lo producen muchas enzimas, hoy día, bueno, hay otras más ahora, pero esa beta-lactamasa es una enzima encargada de destruir el anillo beta-lactámico del grupo de los beta-lactámicos, entre los cuales están la cefalosporina, la amoxicilina, la penicilina y otros montones más. ¿Sí? Entonces, esa gran cantidad de bacterias, por ejemplo, si yo soy una bacteria con una beta-lactamasa y me dan amoxicilina, no me hacen nada, no me hace nada, o sea, no me van a matar con eso. Por eso que hay que agregarle otras cosas más que van a ver en farmacología para que se inhiba esa enzima y la amoxi quede andando. Pero miren, no se compliquen tanto, si me interesa solamente que veamos que las bacterias que están implicadas en la infección a nivel de periápice, las que son capaces de llegar acá, tienen o sea, pueden producir una gran cantidad de enzimas para destruir muchísimos elementos que están acá, po, y seguir desde acá hacia afuera. ¿Ya? Y algo les contó, ¿cierto? La fístula, donde también les comentó algo la doctora David, ¿cierto? Y una vez que estemos desde acá hasta acá, que va a ser la casa del doctor Fuente, que son de procesos difusos, difundidos, ¿cierto? Hacia otro espacio, ¿ya? Eso es producto de una gran cantidad de enzimas que es capaz de producir la, la bacteria. Pero yo se lo voy a nombrar, no se preocupe. Ahí vamos a ver por qué las bacterias llegaron de aquí hasta acá ácido. ¿Por qué llegaron de la dentina, pasaron la dentina y llegaron al órgano anterior bulbar?
con ayuda, en concomitancia de ayuda de bacterias que son acidógenas, tenemos una gran cantidad de enzimas que son proteolíticas, que son capaces de destruir la dentina, y aún más ir avanzando por este tejido conectivo laxo, ¿cierto? Que no es otra cosa que una gran cantidad de proteína, maravilloso para las bacterias, y son capaces de llegar hasta este nivel. Y en realidad casi contracorriente. Bueno, ahí está todo destruido en realidad, pero ahí se aumentó, casi que se hace un tapón en esta zona por la presión, ¿ya? Intracameral, pero después se libera y bueno, ahí ocurren otros elementos, otros eventos. Y las toxinas locales, que están dirigidas a ciertos grupos celulares, ahí en micro, ¿cierto? Micro, tengo que matar 20 fibroblastos, 30 polimorfos nucleares neutrófilos, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Pero son toxinas que están hechas para esto acá. Si fueran toxinas celulares importantes, se escapa una toxina de esa y llega al cerebro y destruyó un núcleo importante del cerebro y hasta ahí llegó la enfermedad. ¿Ya? Lo que pasa, por ejemplo, con bacterias que son tremendamente toxigénicas, como el tétano. El tétano, se supone que el tétano, a hoy día somos 8.000 millones de personas en el mundo. Con 350 gramos más o menos de toxina purificada tetánica, se va a toda la población del mundo. Si tomaran agua, esos 350 gramos diluidos en agua, son capaces de matar completamente a toda la población mundial, de eliminarla. ¿Ya? Y esa bacteria sí que es capaz de producir una toxina, si yo me pincho, no sé, con algo que tenía, el Clostridium tetani, que es el que puse esa toxina, que en cantidades ínfimas es capaz de matarlo. ¿Ya? Aquí se producen toxinas, pero es para el vecino que está al lado, ¿cierto? Y seguir avanzando a poquitito, pero el cuerpo es más eficiente inmunológicamente para detener esa enfermedad y dejarla ahí, y ahí producir las entidades que le contó el doctor, quistes, ¿cierto? Para que puedan quedar ahí y no sigan avanzando. Pero eso ya algo, o sea, lo va a detallar después Rodrigo. Sigamos. Ahora, ¿cuáles son las vías para que estos agentes infecciosos entren? Ya, está claro, ¿cierto? Vía cameral, pero también puede haber una vía a través de esta zona, de la zona del crédice. Llegan al fondo y por estas enzimas que yo les voy a nombrar, son capaces de ir destruyendo todos los elementos que están acá. Colágeno, elastina, células del epitelio, el LPS es capaz de inducir la diferenciación de osteoblastos a osteoclastos y de macrófagos a osteoclastos, que son capaces de ir en el fondo reduciendo, van degradando. Es lo mismo que hacer una remodelación ósea. Van degradando el hueso y este nivel de salud que comentaba el doctor como ancho biológico, ¿cierto? Se va profundizando. El diente va perdiendo. Supongamos que esto está así en forma circular. El diente se va soltando y sabe, doctor, que se me soltó el diente sin ninguna caries. Y eso pasa. ¿Ya? Muchas veces, si se fijan, este diente está esquematizado como sano, ya no como el de acá. Pero eso hace que estas bacterias con esta gran cantidad de enzimas y toxinas sean capaces de destruir todos los tejidos que hay en la cercanía del diente. ¿Ya? Huesitos, tejido conectivo, células que están acá, células de defensa, células epiteliales, etc. Y ahí se produce esta disminución de altura, se va exponiendo la raíz, y ahí hay toda la sintomatología que han hablado, ¿cierto?, de pulpitis, ¿cierto?, y de dolores, y la duración, y los test que hay que hacer, pero esta degradación también puede seguir, y de hecho sigue. Ya no sé si la doctora David en algún momento nos va a mostrar algunas radiografías de complicaciones que se ve el diente flotando, ¿ya? Está flotando, no tiene ninguna, y está mantenido por tejido blando solamente. Entonces, esta comunicación desde el medio interno, a través del ligamento periodontal y destrucción de los huesos hacia el tejido dentino, el órgano dentino pulpar, son lo que se conocen como lesiones endoperidontales, ¿ya? Pero eso es básicamente producido por bacterias. Y esas son las bacterias que están produciendo todos estos fenómenos de destrucción, de gran destrucción. Los agentes asociados a esto, ¿cierto? Hay varios tipos de agentes asociados que han descrito en realidad, asociados a la enfermedad periapical, lo puse ahí, periapical, así es profeso, y periodontal. Vamos a ver algunas que yo algo les conté el semestre pasado, no sé si no es tan correcto decirlo, porque hay unos conceptos de manejo de agentes infecciosos, dónde están, cómo funcionan,
Eso es un punto. Y la forma en que yo puedo detectarlo, con qué examen puedo detectarlo, ¿no? Bueno, obviamente hay bacterias, es lo que estamos viendo bacterias, ¿cierto? A nivel de esmalte, caries, a nivel de órgano intestino pulpar, ¿cierto? Pulpitis reversibles y irreversibles, y más abajo en enfermedad periapical, con los distintos cuadros que ya se han nombrado. Virus, personalmente tengo mis dudas, le voy a mostrar un par de cosas para que ustedes puedan criticar, pues no les digan, hay virus, sí, entonces demos antivirales, ya metamos dentro ese chorro en vez de ¿cómo se llama?, de irrigar con clorexidina u otras cosas, nos dejemos mejor dentro harto aciclovir en pastita. Y ahí estamos listos. No va a pasar nada. O si no, los hongos son importantes también, pues entonces dejémosle harto fungicida ahí en el canal, o que se lave con pasta con fungicida y antifúngico, y se va a pasar la enfermedad. No, así la cosa. Y parásitos que en realidad les voy a nombrar que no están ligados a enfermedades propiamente, pero se supone que están ligados un poco más de descuido de la higiene, y si yo tengo descuido de la higiene, entran las bacterias a producir todos estos problemas, ¿ya? Bueno, aquí me parece que estamos medio casi ya en las últimas, ¿ya? Así que la microbiología de la enfermedad periapical y periodontal, porque puede venir de afuera, acuérdense que no solamente de adentro, ¿ya? Ahora, si se hace un cultivo de dentro de una pulpa, lo más probable es que encontremos las mismas bacterias, pero en menores concentraciones. Ahí está el asunto, porque eso hay que cuantificarlo. Puedo tener una bacteria que afecte el periodonto dentro de la pulpa, pero puedo tener 1000 bacterias que afectan la pulpa, que no están en el periodonto. Entonces ahí hay que cuantificar esto y ver que realmente tengan qué peso realmente tienen en el cuadro que estamos estudiando, ¿ya? Bien, cosas importantes. Aquí está la famosa Porphyromonas gingivalis, PG, PI. PG, PI van como acompañaditas. Prevotela intermedia. No se confundan con la proboleta, ese quesito rico que se tira a la parrilla. Este se llama Prevotela, ¿ya? Y estos dos son capaces de destruir, como les decía, con una gran cantidad enzimática e ir avanzando hacia espacios más profundos. Oye, disculpe, estoy con una alergia, es horrible como está toda la floración, casi muerto estoy. Capnocitofaga, ¿cierto? Otro bacilo que es importante dentro de las bacterias que van a escuchar usted. Capnocitofaga, ¿a qué se asocia más que nada? A enfermedad periodontal, ¿ya? Ahí en periodoncia les van a repetir esto mismo. Yo creo que ya empiecen un poco a ver y por qué son importantes dentro de la microbiología bucal. Agregatibacter actinomycetem comitans, otra bacteria, bacilo gram negativo, importante, de los más importantes para los periodoncistas, que produce gran cantidad de pérdida dentaria, porque es el que tiene la mayor cantidad de enzimas y la mayor cantidad de toxinas. Esa es como la estrella hoy día de la periodoncia, ¿ya? De la enfermedad periodontal. Antes se llamaba Actinobacillus, hace unos 5, 8 años, más o menos. Después tenemos los treponemas, siempre dentro de la enfermedad periapical y periodontal, de origen externo, ¿cierto? Esta familia que son los treponemas, entre uno, dentícula, Socranchi, Vincenti, que está asociada con otra bacteria más para producir un cuadro típico de la encía, que también lo van a ver más adelante, ¿ya? La vayan conociendo. Treponema, dentícula, quédense con eso, cuando hay una gran cantidad de treponema, quiere decir que la salud bucal es muy mala. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, cuando un dentado, en un desdentado parcial, es muy difícil que encuentre un treponema. Pero cuando el dentado parcial el dentado total se somete a implantes, se vuelve a generar el surco gingival, que ahora se llama surco perimplantario. Y ahí hay un ¿cómo se llama? Un espacio que es más proclive a la anaerobiosis estricta. Y ahí aparecen nuevamente los treponemas dentículas, ¿ya? Entonces, sin diente es muy raro que encontremos, porque no están esos surcos virtuales, ¿cierto? En realidad el surco se puede medir, no es tan virtual. Ese surco gingival que alberga todas estas bacterias donde se puede recibir estas bacterias, donde pueden crecer estas bacterias anaerobias estrictas por sucesión, ¿ya? Después está otro
Fusobacterium nucleatum, ¿ya? Que también tiene importancia en la parte periodontal porque es uno de los grandes destructores de tejido, que junto a un tipo de treponema, después lo van a ver más adelante, provoca lo que se conoce como boca de trinchera, que es una destrucción, una gran destrucción de la boca. Pero estos dos, estando presente la combinación de estos dos, ¿cierto? Se conoce como asociación fuso espiroquetal, de una espiroqueta. Y esa combinación es capaz de destruir mucho tejido en poco tiempo, con mucho dolor y con gran morbilidad, digamos, de pérdida dentaria, y se presenta más que nada asociado a estrés. Boca de trinchera, ahí sí que hay estrés, ¿cierto? Cuando hay en una trinchera en guerra, ahí se aisló, ahí se identificó estos cuadros. Muchos soldados con las encías destruidas, con mucho dolor, pero eso lo van a ver más adelante en periodoncia así con detalle. En patología igual lo ven, así que igual ahí pregunten por qué hay dolor, tanto dolor, ¿cierto? ¿Por qué se produce esto? Es por la gran cantidad de enzimas que tienen estas bacterias. La Tannerella forsythia, otra bacteria asociada a esta enfermedad periapical o periodontal. Periapical cuando viene dentro de la pulpa, ¿cierto? Que es en menor cantidad, pero en gran cantidad cuando viene por fuera, la infección periodontal viene avanzando por fuera, ¿cierto? Lo que le mostré en esa diapositiva. Y se va en fondo comiendo el ligamento periodontal, va comiendo el huesito, va destruyendo el epitelio, y comienza a llegar al periápice. Ahí se puede juntar la pulpa con el ligamento periodontal. Y todas las bacterias que están ahí. Dialister pneumosintes, que es el último de los bacilos gram negativos identificados. También participante de esta enfermedad de destrucción de tejido periimplantario. Bellonella párvula y la última, Eikenella correns. Pantallazo esto para que lo tengan antes de que mandemos toda la información, ¿ya? Ahora traten, porque seguramente en la seminarios más adelante, traten en tiempo libre, cuando estén, ¿cómo se llama? Surfeando, se van a la arena, abren el computador y buscan colonias, unidades formadoras de colonias de Porphyromonas gingivalis. Y ahí van a ver un circulito con una cruz de característica de crecimiento típico de esa bacteria, ¿ya? Con un puntito negro en el centro, y ahí tienen las descripciones, porque eso seguramente igual se lo van a apuntar es un tips para periodoncia. ¿Cómo yo veo en un cultivo estas bacterias? Ya. Ahora, de todas las bacterias que nombramos, la mayoría, y esta es la estrella que es la que más tiene, ¿ya? El Aggregatibacter, la mayoría de estas bacterias, para producir los cuadros que les contaba el doctor Fuentes, para que sigan avanzando, tienen la famosa endotoxina, que da todos los elementos para decir, ya, va a haber menos flujo sanguíneo porque va a aumentar la presión. Entonces, de la circulación periférica no va a entrar más sangre con oxígeno. Queremos que esto se ponga más anaerobio estricto y crezcamos las bacterias anaerobio estrictas, que son las más lesivas, ¿ya? Ya se murió la pulpa, hay necrosis, ¿cierto? A través de leucotoxinas se van a eliminar los leucocitos, no en gran cantidad, porque si no, capaz que llegamos a hacer un inmunocompromiso, pero ahí localmente, si nosotros somos capaces de hacer más cantidad de leucocitos, porque acuérdense que no toda la gente tiene el mismo retrocito, mi hija tiene el recuento re bajo y eso me preocupa, pero los que son muy inmunocompetentes, lo más para que hagan la cara y dolor, listo, en 2 listo, felices, 20 años con el diente. Y otros que hagan una enfermedad pulpar, le hacen un tratamiento maravilloso, el mejor especialista del mundo, le duró 3 años, pum, para fuera el diente. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver con la cantidad de toxinas. Y en este caso, la leucotoxina que es capaz de destruir glóbulos blancos. La toxina epitelial que va a ser capaz de destruir esta zona, la zona del epitelio de unión. Rompe esa célula y quiero que hay, rompe las células de acá. Y quiero que haya acá al ladito, hay macrófagos, glóbulos blancos, listo, leucotoxina. Venimos acá y empezamos a usar, bueno, rompimos con la toxina epitelial, llegamos acá y hay transformación a osteoclasto y se rompe este huesito. Y así las bacterias siguen avanzando. Pero para llegar de aquí a acá, ¿cierto? Tenemos que romper el ligamento periodontal, que es colágeno, entonces usamos una colagenasa. Entonces después llegan más
elementos celulares de inmunidad y empiezan a producir anticuerpos, las bacterias liberan proteasas, porque el anticuerpo IgA, IgG, IgM son proteínas, ¿no? Entonces rompen estos elementos. Bueno, ahí repetir la coragenasa para rellenar un poco más. No, no se me pasó más. La hialuronidasa, esa es importante acá arriba, ¿no? ¿Para qué? Para despegar todas las células del epitelio de unión. Porque acuérdense que el ácido hialurónico, eso está es la sustancia cementante de los gaps. En la zona de los gaps, ¿cierto? Y bueno, a nivel de tonillo, es como el cemento, entre dos ladrillos. Ahí está el ácido hialurónico. Por eso te colocan ácido hialurónico para que las células se mantengan más rejuvenecidas. Y por eso que algunas bacterias, como la bacteria en la cuarta, come carne, en el mercurio, la bacteria asesina, en el New England Journal of Medicine, el estreptococo piógenes beta hemolítico grupo A. Tiene una cápsula de ácido hialurónico para que nuestro cuerpo no lo detecte, para que diga, ah, es ácido hialurónico, está en la célula. Y no, pues el estreptococo que viene disfrazado con ácido hialurónico. ¿Ya? La condroitin sulfatasa, que es para destruir el condroitin sulfato que se encuentra ¿dónde? En la matriz extracelular, en el conectivo, en realidad, ¿cierto? Precursor de la matriz. Producen otras enzimas, fibrinolicina. Esa tienen que haber escuchado, yo creo que para PSU. La fibrinolicina, ¿qué hace? Destruye la fibrina. Por tanto, si se inflama el epitelio de unión y empieza a sangrar, se produce un coágulo, ¿cierto? La bacteria no va a atravesar del coágulo porque es más denso, pero va a destruir la fibrina, que es la malla del coágulo, y ahora sí avanzamos. Y vamos con la toxina epitelial, y después vamos con la colagenasa, con la condroitin sulfatasa, y llegamos al hueso. Fosfatasas, para estimular la destrucción del hueso. Aminopeptidasas, eso ya tiene que ver con la intercomunicación celular. Celular me refiero entre una célula bacteriana y otra. Las aminopeptidasas son capaces de romper distintos tipos de trozos de DNA, igual que la DNasa, aquí no la puse. La DNasa también es capaz de destruir, eso hace, destruye DNA, ¿cierto? Para poder obtener trozos de DNA que sean beneficiosos, como los plasmidios, pero yo bueno, no vimos fisiología, no vimos genética tampoco, pero una bacteria es capaz, no sé cómo, de detectar si hay un trozo, porque se murió una bacteria ya lejos, ¿ya? Hay una bacteria que está recién entrando, vio que encima del huesito, ahí al lado de nuestro clasto, había un pedazo de DNA, y mira, ese DNA tiene un codón que produce toxina, leucotoxina. Entonces lo cortan, pum, y lo ingreso. Y así tienen un factor más de violencia. Eso es lo que hacen en realidad los estreptococos piógenes. Cuando ven que tienen posibilidad de tomar codones de ácido hialurónico, los toman. O de cápsulas, para formar cápsulas. Y es el experimento Griffith, búsquelo por ahí, experimento Griffith, donde se demuestra que las bacterias son capaces de tomar de DNA externo, pero que les sirve, no todo el DNA, pues el DNA de la bacteria es nada. Entonces tiene que optimizarlo y al máximo. Entonces se pueden tomar un DNA que sea, mira, hay un DNA flotando al lado de ese glóbulo blanco, hay un codón que hace resistencia a los beta-lactámicos. Para acá lo ingreso y ahora soy productor de beta-lactamasa. Entonces, denme amoxicilina, no hay problema, ampicilina, no hay problema. Pero si le agregan otra cosa más, por ahí ya es más. Si le agregan un inhibidor de la enzima, ahí va por otro lado. ¿Ya? Glucosidasa, favorecen el metabolismo, ¿cierto? Fosfolipasas, también ayudan a romper la capa fosfolipídica de las células. Y así van ingresando. Y como tienen toda esta batería de enzimas, todas estas enzimas se han identificado en las distintas bacterias bucales, pero más asociada a la parte externa, cuando entran por el ligamento parental, más asociada a las enfermedades que van a ver ¿cómo se llama? En sus ramos de periodoncia, a las periodontitis, más que las pulpitis, ¿ya? Aunque las pulpitis igual existen este tipo de enzimas, si no, no podrían llegar a través del colágeno y de la fibrina que se forma cuando se rompe un vasito sanguíneo entre el órgano interulpar, ¿cierto? No podrían seguir. Pero esta gran cantidad de enzimas les ayuda a invadir, y también toxinas. Entonces hablamos de un mecanismo invasivo
y toxigénico, y cuando es invasivo y toxigénico juntos, se habla de un mecanismo mixto. Yo les contaré por primer semestre. Eso. Hay tenemos, ¿cierto? Invasivo y toxina. Por lo tanto, vamos a hablar de algo mixto. Ahora, otras enfermedades que están asociadas también, pero ahora muy puntual, a esta zona, a la infección periodental, aun cuando igual hay uno, eso, bueno, lamentablemente no lo puse ahora, pero en el posgrado siempre les hablo un poco, pero más que nada para criticar publicaciones que hay que tenerlas como el ojo, no seguir, digamos, la corriente porque, lo dijo uno de Europa, no sé, y ese, el que la lleva, ¿ya? Entonces, entonces lo que vamos a ver ahora, vamos a ver un par de cositas de virus, hongos, asociadas a algunas enfermedades que critiquenlas, ¿ya? Y yo les voy a dar un par de herramientas para que ustedes puedan criticar. Jorge, ¿Sí? ¿cuánto rato más crees tú? Son las 3 ya. Yo creo que unos 20 minutos más, si quieren hacer un descanso, ¿no? Sí, no sé, preguntemos a los jóvenes. No, nada de descanso. Los estudiantes de la Universidad del Paraíso son unos guerreros, pueden aguantar 10 horas continuas de clases. Así que, descanso. No, vean ustedes, yo Bien, estoy pues cansado ya. continuamos entonces los 20 minutos que quedan, ¿cierto? Sí, y tal vez menos ya. Jóvenes, ¿Qué dicen? no se han manifestado. Recreo. Un recreo. Sí, yo estoy aburrido ya. Yo creo. Ya. Sí, Ya se para procesar. manifestaron. Son las Ya. 5:15:02 a las 15:15, ¿les parece? Ya, perfecto. Ya, Hacer tú inicia nomás, Jorge, porque me voy a estar cambiando de computador, ¿ya? Ya, A perfecto, las ya. Yo voy a jugar 15:15. partido acá nomás y sigo hablando. Eso, A listo. las Ya, 15:15. sí. Nos Ya. vemos. Chao. Listo, chau. Ya, ¿estamos por ver? ¿Hay alguien? Sí, profe, aquí estamos. Ya, vamos, para que no demoremos tanto, no vayamos tempranito. Ya, muchachos, entonces lo que pasamos fue la evolución, o sea, en realidad no la explicación de la- de los cuadros, sino que las bacterias asociadas en cada nivel de los cuadros que explicó el doctor Fuente a medida que avanzaba desde una carie hasta el periapis, ya con las distintas formas y implicaciones de bacterias, o sea, perdón, de células en los distintos niveles pulpares y periapicales, ¿ya? Ahora yo les voy a mostrar otro tipo de enfermedades también, pero periodontal, porque no puedo dejar de nombrarle esto periodontal porque lo van a ver más adelante. Otros agentes asociados que discutámonos un poco. Por ejemplo, aquí hay una parte en que se publica microbiología de la enfermedad periodontal y ligan, por ejemplo, a varios virus, como el virus varicela zoster, que es da la primera, como primera manifestación de la varicela, ¿cierto?, en la infancia, y después, bueno, también puede ser en la edad adolescente, se presenta más grave. Y su recidiva sería el herpes zóster, ¿cierto? También hay vinculado a enfermedad periodontal, estamos hablando de la parte externa, de la pérdida de tejido conectivo, ligamento periodontal, de encía, ¿cierto? Marginal, de inserción, etcétera. De todo lo que da soporte al diente, también está ligado el virus Epstein-Barr, el que está ahí, ¿cierto? También ese es de la enfermedad del beso, que da con linfadenopatía, etcétera. Ahí búsquenlo ustedes, ya está todo disponible. También está el citomegalovirus, ¿ya? El citomegalovirus se llama así porque citomegalo, porque mega significa muy grande, ¿cierto? Y citocélula, da unas células muy grandes, ya multinucleadas en distintos tipos en un tipo de enfermedad, en realidad, más como característica. También han ligado el Coxsackie, ¿ya vieron algo? No vieron Coxsackie, pero el Coxsackie está más asociado a enfermedades también enantemáticas o virales, ¿cierto? A nivel de boca, como herpangina, entre otras. ¿Ya? Coxsackie, ¿qué más? Porque no me acuerdo. Bueno, el famoso herpes 1, que se supone que está arriba, y herpes 2 en la zona genital, también ligado a enfermedad periodontal, pero después vamos a discutir por qué. Y el virus del papiloma humano, ¿ya? También ligado a la enfermedad periodontal. Y publicado. Por ejemplo, dice acá,
Grupo o sea, herpesvirus, perdón, herpesvirus en enfermedad periodontal. Y lo que ellos preconizan en este estudio es que Slots, que es una persona importantísima en investigación a nivel periodontal, virus dice, los virus son responsables de lesiones tisulares que permiten crecimiento bacteriano. Sí puede ser, sí puede ser. ¿Ah? Por ejemplo, si yo hago un herpes a nivel labial, ¿cierto? A nivel labio superior, labio inferior, dependiendo de la rama del dentario por la cual migre el virus, ¿cierto? ¿Se puede sobreinfectar? Sí, pero no va a provocar un daño importante en que vaya a perder una cantidad enorme de tejido. ¿Ya? Ahora, los argumentos que ellos dan para asociar la enfermedad periodontal con la presencia de virus herpes son PCR positiva, estamos hablando de un grupo como grupo, ¿eh? No el herpes virus tipo, sino si habían dicho virus herpes tipo 1, ahí sí, ahí estamos hablando del virus de herpes simplex, ¿ya? Aquí estamos hablando como grupo. Y dentro de este grupo hay mucho más, ¿ya? Hay muchos más, pero están hablando de una PCR positiva para citomegalovirus y Epstein-Barr y otros herpes virus en lesiones periodontales. Ya, aquí está ¿cómo se llama? Lo malo que a lo mejor el doctor Slots no estudió. Que el citomegalovirus, el Epstein-Barr y los virus herpes, los herpes nuestros, o sea, los herpes simplex tipo 1 hablemos, no el tipo 2, porque se supone que es genital y hay translocación de hábitat según las prácticas sexuales que tengamos. Pero hablemos de herpes simplex tipo 1, boca. Ese herpes simplex tipo 1, todos, imagino, todos sabemos que queda latente en el ganglio de Gasser, ¿cierto? Por lo tanto, es un virus latente recurrente. Además, se expresa en forma asintomática. Ahí está la ventana de infección. Cuando yo no tengo nada en la boca, porque si tengo algo, bueno, igual se van a infectar. En algún momento van a compartir algo y se van a infectar igual, porque los virus, como los virus respiratorios, pero esto por contacto. Obviamente, si tengo un virus grande, hay una tremenda herida en el labio que me duele, no le voy a dar un beso, no sé, porque a mi hija ni mi esposa, para no contagiarla. Ahora, ¿y cómo se contagió ella? Con el pololo anterior. Oh, qué malo. No, se contagió porque seguramente le dio un beso una semana antes y ya estaba liberando el virus. Ahora, este estudio con PCR, peor todavía porque están detectando lo más fino de lo fino. Entonces, yo puedo en este momento no tengo ninguna lesión bucal, ni una, pero puedo estar eliminando el simple tipo 1. Sí, esa es la forma de contagio. Por eso que más del 75-80% de la población mundial tiene herpes. Ah, no, uno de ustedes puede decir, no, yo nunca he tenido herpes. No ha tenido herpes, no ha tenido herpes manifestado como lesión, pero seguramente, lo veis casi firmado, lo debe tener. Latente, virus latente recurrente. Ahí hay varios grupos. Entonces, si yo detecto algo que se está liberando en forma asintomática y uso la técnica de registro, o sea, de detección más fina que hay, puede caer en un falso resultado. ¿Ya? Entonces, todos los pacientes que estaban liberando virus tenían enfermedad periodontal, por lo tanto, por ahí no va la cosa. ¿Ya? Entonces, hay otras cosas más que hay que saber, digamos, cómo se comporta el virus para poder decir si este virus tiene realmente, tenía que haber hecho el estudio así. Un grupo que tengan la certeza de que en forma sintomática están liberando virus y tengan periodontopatía. Y otro grupo que tengan la certeza de que estén sanos, pero que no tengan ni bacterias ni virus. Imposible, ¿cierto? Entonces están mezclando cosas que son para discutirlas. O sea, porque si uno sigue ¿cómo se llama? Estas conclusiones, tendríamos que dar antivirales para enfermedades periodontales, complementarlo o dejar de dar antibióticos, pues se dan algunos antibióticos en algunos casos, no siempre. Y dar antivirales. Entonces, bueno, ojo que bueno, hay un complemento, pero hay que ser más crítico. Yo no le daría un rol etiológico mayoritario a un virus que una bacteria. Las bacterias siempre van a ser las que van a provocar las patologías y siempre, y ustedes de hecho el día de mañana, cualquier infección bucal van a dar antibióticos, no van a dar, me refiero de sacando un diente, una infección, ¿cierto? No algo que usted diagnostica con virus herpes simple, no van a dar
no le van a dar un antibiótico, ¿ya? Obviamente. Los hongos, ¿cierto? Hay varios estudios en que el cual entre algunos otros agentes infecciosos se detecta, por ejemplo, cándida en muestras gingivales. Sí, sí puede haber. Ahora, esta cándida que se da acá, ¿cierto? Una gran cantidad de cándida es de un paciente que tiene un inmunocompromiso importante, porque es muy difícil aislar cándida de la boca porque representa el 1%. Entonces yo siembro, y como la cándida es un anaerobio facultativo, puede crecer también me crece en un medio no muy especial, digamos. La cándida es un hongo de bauriforme de bajo requerimiento nutricional. Por lo tanto, y como está en bajas concentraciones, va a crecer, sí se va a crecer, pero no lo voy a poder detectar por la gran cantidad de bacterias que la van a estar enmascarando. ¿Ya? Entonces yo no puedo ahí darle error etiológico a la cándida albicans dentro de una enfermedad periodontal. Y es muy difícil quizás un cultivo puro. Me parece que estas son las últimas. Sí, falta esa. Y solamente esto, pantallazo también, o anótalo como quieran. Hay dos protozoos que se han aislado en boca en pacientes con muy mala higiene, ¿ya? El rol patógeno no se ha demostrado porque en realidad si hubiera una mayor cantidad o desaparecieran las bacterias, tampoco se han hecho esos estudios. El que yo diga, chuta, sí, lo normal es que una periodontitis, un paciente con buena higiene, mala higiene, mediana, tienen estas concentraciones de bacterias, pero resulta que ahora se presentan los mismos cuadros clínicos, pero las bacterias bajaron y aparecieron de estas otras cosas. Ya, ahí sí yo puedo decir sí, y hay que hacer otro tipo de afinamiento, o sea, de selección de grupos de estudio para decir que estos protozoos son encargados de eso. Pero se han descrito, ya, por lo menos para que lo conozcan. Entamoeba gingivalis, o gingivalis, como quieran, ¿ya? Y Tricomona tenas, que son muy parecidos a otros que tenemos en otra parte del cuerpo. Bueno, entamoeba no, pero la entamoeba histolítica es un protozoo, es una ameba, esa que está ahí. La entamoeba es muy parecida a esta. Esta es una gingivalis, pero la entamoeba seguramente ya no se da eso, porque eso tiene que ver con aguas estancadas, ¿cierto? Por ahí han escuchado la ameba como cerebro, pero la entamoeba histolítica antiguamente provocaba una diarrea sanguinolenta importante, y la diarrea ya de hecho es importante porque estamos perdiendo el electrolito. Ahora sí, sanguinolenta quiere decir que se rompió el epitelio de, ¿cómo se llama?, intestinal, por lo tanto estamos expuestos a otra infección y estamos eliminando además sangre, ¿ya? Y aumentando la hipovolemia y disminuyendo los flujos a los órganos nobles. Entonces, esa ectomía histolítica, esa era importante, ¿ya? Yo no he escuchado casos últimamente, pero esa fue la ectomía histolítica que quedaba encharcada en los barriles que venían en la expedición de Colón, fue la que mató a 1/3 de su gente. ¿Ya? Pero hoy día no he escuchado tanto esto, pero se han aislado, según lo que hay en los journals de periodoncia, este tipo de protozoa, Entamoeba gingivalis, Tricomona tenax. La tricomona es de importancia para las mujeres, produce otra tricomona, no esta, la tricomona vaginalis produce una vaginitis inespecífica en la edad de pubertad y después en la edad adulta por malas condiciones higiénicas, pero eso es más médico. Ya, conclusión y nos vamos. Una, no quiso salir, ahí está. La bacteria bucal es una de las causas más importantes que producen caries, ¿cierto? Entendiéndolo como un conjunto de factores que se engloban dentro de esta teoría que les comentaba el doctor Fuentes, como, ecológica, ¿cierto? Que concurren varios, no solamente el tiempo, el azúcar y la bacteria, ¿ya? Hay muchas cosas más entre medio. Teoría de Marx. Manifestación, también busque por ahí, hay otra teoría también interesante, que es la teoría de me parece que son suecos, no, daneses creo que son, de Ventenivar, después se los puedo mandar. Pero la idea es que se queden con que la bacteria, o sea, la caries es tremendamente multifactorial, ¿cierto? Ya, manifestaciones de caries obedece a cambios drásticos en el entorno. Aquí está esta teoría ecológica, ¿cierto? No solamente inclusive cambios de virulencia. Se han visto, por ejemplo, algunos tipos de Streptococcus mutans. Hay dos cepas, una cepa normal y una cepa que se llama GTF, que produce el gen de la transferasa, ¿ya? Un gen especial de glutamil transferasa, que es capaz de producir mayor cantidad
de este adhesivo, de este slime que secreta el Streptococcus mutans para tener mayor adherencia. ¿Ya? Y si tiene mayor adherencia, va a tener mayor adherencia a los dientes, va a tener mayor adherencia a un stent, va a tener mayor adherencia a un bypass, en la zona de unión, no al bypass por fuera, obviamente. Y va a tener más adherencia también a una válvula cardíaca. ¿Ya? Ahí después más adelante, quédense con eso. Más adelante van a ir asociando otras cositas. La salud bucal es más compatible con cocos y bacilos gram positivos aerobios y anaerobios facultativos. Y aquí está la DL50 en bajas dosis. Si yo me lavo, no voy a tener nunca caries. No puedo tener caries. Es como si dijeran, a ver, bueno, me cuido, qué sé yo, no puedo tener enfermedad. Pues no, imposible. Porque tiene que ver con la cadena de transmisión. ¿Ya? Tengo un reservorio, una vía de transmisión y un huésped. Si yo elimino alguno de esas tres elementos, se acabó la enfermedad. De aquí en este caso, cinta dental, buen cepillado. Eso es todo. Es que doctor, a mí me salen tan fácil las caries, sí, pues se lava como la mona, se deja las, ¿cómo se llaman? Las palomitas que dijo el doctor ahí 2 horas comiendo palomitas en el, ¿cómo se llama? En el cine y después se fue a acostar, mala cosa. Y eso lo hizo 3 veces a la semana, mala cosa. Y haga un experimento, porque bueno, haga un experimento. Bien lavaditos los pies, todos bien lavaditos, y ahí no déjese lo lavo una semana. Y después se sana rapidito, se sana rápido. ¿Cómo se sana rápido? Con un antimicótico, mejor no gasten antimicótico. Después se vuelven a lavar bien, vuelven al estado de salud, ¿cierto? Se lavan bien entre los deditos interdigitales y se colocan cualquier tipo de desodorante que no les moleste. ¿Y los desodorantes qué hacen? Inhiben la humedad. Y si no hay humedad, no hay honguito. ¿Ya? Por eso que se llama pie atleta, porque se favorecía por la calidad de la zapatilla y por el tiempo que usaban los atletas de zapatilla, aumentaban ¿cómo se llama? Este tipo de enfermedades que son los honguitos en los pies, esa erosión, esa herida que duele y que es hedionda, ¿cierto? Que tiene mal olor, cuando hay entre los pies interdigitales, sobre todo entre los más chiquititos y el que sigue. ¿Ya? Y el otro que sigue también. Esos 2 interdigitales son los más afectados. Ahora, cuando hay temporada de piscina, por ejemplo, igual aumenta la posibilidad de que se presenten estos honguitos. ¿Ya? Chao. Pero, chao. Pero lo bueno, como le digo, para mantener una salud muy buena de los pies, es también usar. Los argentinos hacen eso. Los argentinos tienen un desodorante para axila y otro desodorante para pies. Eso me llamó la atención. Una vez fui no me acuerdo, una parte de Argentina, y miré los micros, otra decía, ¿cómo decía? Así como, cuidado, los pies, una cosa así, y usa el talco, no, usa el desodorante en barra. Y sí, excelente resultado. Ya. La disbiosis es cierto que altera el esmalte, el órgano pulpar y llega hasta el priáspice y es más compatible con cocos y bacilos gram negativos. Esos cocos y bacilos gram negativos los van a ver más ligados por una parte a la enfermedad endodóntica en su curso de endodoncia y a la enfermedad periodontal en los cursos de periodoncia. ¿Ya? Y una mezcla de ellos en cirugía. Últimas conclusiones. Tipos bacterianos de enfermedad pulpar y enfermedad periapical dependen del avance de la enfermedad y su carácter anaerobio facultativo estricto. ¿Ya? Si lo paramos a nivel de pulpa, hasta ahí llegamos. Si el paciente se perdió y no hizo fístula, está debilitado, lo más probable es que tenga que vaya a terminar con alguna de las cuadros que va a mostrar el doctor Fuentes en la próxima sesión. Anaerobios facultativos están más facultativos. Coco y bacilo están más asociados a enfermedad pulpar, en la pulpa, ¿cierto? Ya, pero siempre irreversible, porque ya están avanzando. Anaerobios estrictos están más asociados a la enfermedad periapical. Ya abajo ya se acabó un poco el oxígeno, se encapsularon, ¿cierto? Y están haciendo un daño, digamos, pero a nivel local. A nivel local, pues si no uno puede decir todos los pacientes hacen problemas de difusión, no. Las complicaciones odontológicas graves son de extremada baja frecuencia, pero cuando ocurren son extremadamente letales. ¿Ya? Eso tienen una baja frecuencia, pero
una alta mortalidad. ¿Ya? Y la enfermedad periapical puede ser el inicio de la diseminación hacia alteraciones sistémicas más graves, a otros cuadros sistémicos más graves, ¿ya? Ahora, eso es lo importante, que no les pase nunca de que un paciente le hicieron una extracción y resulta que eso fueron, o no sabían qué hacer, o se le olvidaron los antibióticos, y la infección, y le tocó el paro, y el paciente empieza a tener complicaciones respiratorias, y ya estamos mal, ¿ya? Siempre hay que tener ¿cómo se llama? Preocupación de vigilar a su paciente, de cómo está al tercer día, los 3 primeros días, 72 horas. 72 horas después de la cirugía son claves. Pasamos las 72 horas y podemos relajarnos un poquito. ¿Ya? Pero eso es importante. Entonces, muchachos, vean esas diapos que detallan los nombres de las bacterias, que eso es como lo más, digamos, importante de esto, para que lo tengan claro cuando les abren en los otros distintos ramos, de tipo de bacterias, ustedes ya por lo menos sepan qué tinción son, ¿cierto? Qué estructuras tienen, por qué se unen al esmalte, porque tienen fimbria, ¿cierto? Que son las adhesinas, los ácidos teicoicos, lipoteicoicos, la carga de la película adquirida, la carga de la fimbria, cómo se unen a través del calcio, etcétera. Ya las cosas que hemos visto un poco acá, para que lo tengan más fresquito. Y creo que eso es todo. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, de la boca, este esquema, desde alguna compromiso dentario, se puede difundir hacia senos maxilares, cerebro, hígado, pulmón, espacio, ¿cómo se llama? Pericárdico, y ahí provocar el mediastino, ¿cierto? Y provocar una mediastinitis que es compleja, y muchas cosas más, pero entre otras. Ya, muchachos, está la bibliografía. Bueno, esos libros voy a enviar, sáquenle un pantallazo a esto, y ahí pueden echar un vistacito a ver qué es importante. Vean de repente un poco esto, que este libro, Microbiología Oral, que me parece que está está atrasado como 3 años la última edición acá en la biblioteca. Pero si necesitan ver algo de endodoncia y bueno, hay otros libros más importantes que de periodoncia que este, pero es muy explicativo, el Microbiología Oral de Lievana. Después, ahí está Journal of Endodontics, donde salen lo que es referido a las pulpitis, pero las bacterias, bueno, y técnicas de ellos, de los endodoncistas, pero yo me saqué solamente lo que son papers que nombren características, cultivos, aislamiento de bacterias asociados a esta enfermedad. Y el Journal of Periodontics, este es el Journal of Periodontology, que tiene que ver con las bacterias que están provocando digamos, la destrucción de todo el complejo periodontario de soporte, y con la consiguiente pérdida del diente. ¿Ya? Ya, muchachos, consultas, preguntas. ¿Estamos todos? Entonces, profe, cuando habló de estos otros agentes como que podrían provocar la enfermedad periodontal, cuando habló de los virus, cuando habló de Sí. los protozoos, cuando habló de los hongos, ninguno de esos se puede relacionar como directamente como agente etiológico directo de esa enfermedad, porque siempre podría ser como algo secundario a eso, no directo, ¿verdad? La verdad que esa es mi opinión, ¿ah? Es un valor de juicio que yo les hago, pero ustedes se van a dar cuenta, en el camino de la profesión se van a dar cuenta, porque si no, hoy día ya estaríamos usando antifúngicos para algunos tratamientos endodónticos, estaríamos usando, pero así de rutina, porque también se han hecho en forma de investigación, estaríamos usando antivirales juntos con los antibióticos, ya para inhibir bacterias y virus, y no es así, pues. Pero bueno, son cosas que yo también traigo de otro rastre de mi carrera como tecnólogo, en cual uno puede un poco evaluar. No, estas infecciones puede ser de este lado, ¿ya? El COVID puede ser así también. Entonces, ahí hay que evaluar poco. Se lo dejo como inquietud, pero yo creo que eso no está bien hecho. Sí, Jorge. ¿Sí? Sí, para comentar respecto a la pregunta que hace Nayeli, es que el doctor siempre nos ha hecho un énfasis para reconocer la naturaleza polimicrobiana de todos estos procesos, ya sea de caries, enfermedad periodontal, trastornos endodónticos y periapicales.
Y eso es el sello de la infección odontogénica. Es cierto también de que hay moduladores microambientales que van justificando la aparición o el dominio de unos ciertos tipos de bacterias, ciertos tipos de especies que se hacen más virulentos en ciertas condiciones, y eso, digamos, lo que ocurre en la normalidad, es así como ocurre. En ese aspecto yo comparto la visión de Jorge. Ahora bien, ustedes igual van a encontrar que en cierto momento igual se habla de cierta especificidad, por ejemplo, gingivitis asociados a sífilis o gingivitis asociados a ciertas infecciones por cándida o micótica, pero en ambas situaciones siempre el paciente está tremendamente inmunocomprometido. Es decir, hay condiciones favorecedoras para que se desarrollen infecciones específicas, así como para salirse de la norma. Pero son cuadros tremendamente raros, son súper poco frecuentes y hay condiciones inmunomoduladoras tremendamente evidentes. Entonces, eso eventualmente podría justificar infecciones más específicas, pero todo lo demás absolutamente polimicrobiano y con todos los énfasis que nos has dicho, Jorge, en esta sesión, en esta serie. Eso, Jorge. Eso, mira, y sobre todo, el doctor Fuentes les habló de herpes zóster, ¿cierto?, en la presentación. Y ustedes pueden buscar herpes zóster, busquen fotos de boca, y de repente les va a salir una que realmente parece que hubieran quemado la mitad de la boca. Eso no es en un paciente normal, es en un paciente con VIH. Le dice el doctor, cuando hay un trasfondo inmunológico importante, estas presentaciones que son normalmente molestas, ¿cierto?, o bastante molestas, son desastrosas. Entonces es como una explosión de la enfermedad. El mismo cuadro. ¿Ya? Eso, ¿ya, muchachos? Estamos Gracias, profe. listos, Jorge. Estamos terminando. Ya pues. Un abrazo. Saludos a todos también, que estén bien. ¿Ya? Chau, chau. Chao, que estén bien. Muchas Chao, gracias. profe. Gracias.